¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz, este ciclo 2022. Hoy arrancamos el ciclo 2022 de... El séptimo. Séptimo año ya. Séptimo año Séptimo hijo varón. de Cara o Cruz, sí. Estamos... A ver, temperatura todavía no tenemos. A ver, todavía no tenemos. Enseguida, 26 grados, 9 en punto. Remarco nomás esto para mostrar que estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Claudia, la audiencia. Otro año más. Mi tercer año ya este, ¿verdad? Tercero. ¿Tercero? ¿El suyo cuánto es, Aguilera? El cuarto creo que Bueno, es desde el 7 años. 2018. Le felicito, señor Torres, realmente. Mantener la vigencia no es fácil. Empezamos muy bien, con un buen equipo. ¿Sí? Y seguimos con... Me dijo que usted quiere volver con ese equipo. ¿No? Bueno. Bueno, qué semanita, Semanita intensa. Bueno, que hace una semana ocurrió este suceso tan trágico, tan doloroso de lo de San Bernardino, que nos golpeó a todos, como ciudadanos, no solamente a la familia de Tito, a la familia de esta señora, sino que a todas las familias paraguayas enlutadas por esta situación. Y bueno, hoy parece que apareció un instigador, un culpable moral, más o menos, un instigador, todavía no apareció el asesino, seguimos dando vuelta. Y probablemente no aparezca nadie, termine siempre como siempre en el Oparaí, como todos los casos de sicariato, a lo que nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hablar con uno de los fiscales intervinientes en una serie de allanamientos que se realizaron el día de hoy. Uno en Pedro Juan Caballero, otro en San Pedro. Santa Rosa de la Guardia. En el departamento de San Pedro. Y allí le aprendieron, aparte de Alcides Villas Boa, indicado como el instigador, aparecen otras dos personas. Un ciudadano brasileño de 27 años que lo agarraron en Pedro Juan Caballero, y aparece un suboficial del departamento de San Pedro, que sería el primo de Alcides Villas Boa. Instigador, dice. Instigador. Esa figura sería... Hoy me preguntaba a una persona, ¿qué pasa con estos casos? ¿Van a encontrar a alguien? Y si sigue vivo el asesino, cosa que suelen hacer borrar el archivo, quemar archivos siempre, cosa que suele pasar, puede ser que lleguen a estos, que llegaron a estos tipos, ¿verdad? Pero de acá arriba, más allá arriba, no van a llegar, o sea, nunca llegan, estos no van a cantar nada, obviamente, pues valoran más su vida que la protección que le puede dar la propia policía acá o en Brasil. Y va a quedar en eso. Lastimosamente esa es la realidad. O sea, para la familia de la señora Aranda va a quedar en estos tipos, nada más. A mí me sorprendió, fue muy emotiva la movilización del día de ayer en las inmediaciones de Mburuvisaró, allí sobre Mariscal López y Kubitschek. Importante cantidad de gente. Estuvo la mamá de Vita Aranda. Una movilización pacífica, no estaba contaminada de factores políticos. No se animaron tampoco ahí. No se animaron, ¿verdad? No se animaron. ¿Y qué es lo que piden? Piden lo que todos los paraguayos pedimos: esclarecimiento de los hechos, qué fue lo que pasó. Es decir, justicia para Cristina Vita Aranda. Y bueno, seguridad, Jorge. No, claro, a eso iba ahora. Esto que exactamente a esta hora, hace 8 días, desencadenaba en una ola de rumores, incertidumbres que no sabíamos, todavía no teníamos la certeza de qué fue lo que realmente sucedió. Después, casi ya al filo de la medianoche, nos enteramos del fallecimiento de Vita Aranda. Y a partir de allí se desencadena una serie de situaciones que de vuelta, ¿qué es lo que hace? Demuestra, confirma que no existe, que este gobierno no tiene una hoja de ruta para hacer frente a la delincuencia, al crimen organizado, y principalmente quien tiene que delinear esa hoja de ruta es el ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Esa es una responsabilidad ineludible. Aunque el ministro del Interior haga las denuncias que haga, como de hecho las hizo, hay una responsabilidad ineludible. El responsable de delimitar, de marcar una política para hacer frente a una hoja de ruta, un plan, que es lo que pide la ciudadanía para hacer frente a esta ola de inseguridad con estos números irrefutables
que el ministro del Interior, por cierto, no pudo refutar hasta ahora, porque estaba distraído en otras cuestiones. Ese es el punto, ¿verdad?, que la ciudadanía reclama. Después nomás aparece allí la contaminación política, que el propio presidente de la República dijo: no politicemos el caso del pedido de destitución del ministro Arnaldo Yucio, y el propio ministro y el propio Poder Ejecutivo termina, o el oficialismo termina dándole ese ropaje político con la convocatoria de Lilian Samaniego esta semana, esa sesión reservada, que en realidad no fue sesión reservada, no hubo quórum, una sesión de amigos, y después esto que hace el vicepresidente de la República abiertamente de darle su respaldo al cuestionado ministro del Interior. De eso vamos a hablar ahora. El vicepresidente de la República convocó al ministro del Interior y a todos los actores del sector bancario oficial, del sector de la Senat, del SEPLA, todo el grupo, como el club de amigos, para hablar de lo que habló Yucio, no para tratar el tema de la inseguridad, ni el tema de Vitaranda, ni el tema de sicariato. Eso no le interesa al vicepresidente de la República porque no es su problema. Su problema es tratar de ganar la interna colorada, y es lo único que a él le preocupa en este momento, a él y a su grupo, porque no hubo ningún llamado del vicepresidente ni del presidente a las autoridades a decirle: vamos a reunirnos, vamos a ver qué pasó, qué vamos a hacer. No le preocupó nunca al vicepresidente, no hubo una palabra. Ayer estaba convocando a una peña para cantar mucho y farrear mucho, en vez de estar preocupado por lo de Vitaranda, por la marcha, nada. Por supuesto, sacó la chequera el presidente y vicepresidente, y salvaron a Yucio. Esa es la realidad. Aunque no les guste. Como dijo Katia González, le tendieron la mano los de la oposición al responsable de la inseguridad en Paraguay. Vamos a hablar de eso. Hay un informe. Claudia Aguilera, ¿qué tal? Muy bien, Jorge. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes de Carao Cruz. Y tenemos un material que hace un repaso acerca de lo ocurrido el domingo pasado y luego ya las repercusiones en el legislativo y este tema del juicio político que no prosperó. A continuación, el material. A una semana del sicariato que acabó con la vida de la influencer Cristina Vitaranda, en medio de un aparente ajuste de cuentas narco, en pleno concierto en San Bernardino, la ciudadanía clama por mayor seguridad. Pero antes de este hecho, la sensación de inseguridad fue creciendo y poniendo en zozobra a todos los paraguayos. Mario Abdo Benítez ha desoído los pedidos de cambio de Arnaldo Yucio y de la política para enfrentar la delincuencia y criminalidad. Por esta razón, los legisladores decidieron impulsar un juicio político contra el ministro del Interior, enjuiciamiento que no prosperó pese a los siguientes datos. Arnaldo Yucio había negado la existencia de la industria del secuestro en el Paraguay. Sin embargo, existen 3 secuestros vigentes y solamente desde junio hasta diciembre del 2021 se dieron estos plagios. Jorge Ríos, secuestrado el 28 de junio en el departamento de Concepción, fue encontrado muerto el 3 de julio. Agosto del 2021 se dio el secuestro de Sandra Cristina Maceda en Alto Paraná, rescatada 13 días después. El 22 de noviembre del 2021, Helmut Hediger, Rolando Díaz González y Odair dos Santos fueron secuestrados en el departamento de San Pedro y hallados muertos horas después. Secuestro de Peter Reimer el 6 de diciembre del 2021 en Santa Rosa del Aguaraú y fue liberado tras el cumplimiento de la exigencia de los criminales. Otra situación sumamente grave es el fortalecimiento del sicariato en todo el territorio nacional. Las estadísticas son contundentes. Solo en enero del 2022 se han registrado 27 ataques por encargo con 30 fallecidos, entre ellos el asesinato de Vitaranda. Esta lista podría quedar corta y además se deben sumar los asaltos violentos que afectan al ciudadano común, que debe ganarse el pan de cada día. No obstante, desde el propio gobierno y legisladores oficialistas, junto a opositores, pretenden reducir toda esta situación a una pelea política, y el propio presidente sugirió que nos acostumbremos porque el crimen organizado seguirá golpeando a la ciudadanía. Yo no voy a negar, esto va a seguir,
seguramente se van a volver a cobrar facturas. Y estamos haciendo un esfuerzo. ¿Yussi va a continuar en el cargo, presidente? Es una cuestión política. No No hay que politizar esta lucha. Derlis Maidana, diputado colorado, está con nosotros para hablar sobre este tema. Enseguida vamos a tener también un contacto vía Zoom con otro diputado, con el diputado Walter Hams. Derlis, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, para Claudia, para Pipó, para la audiencia. Es una pena que estos números que acabamos de ver en el informe, lacerantes por cierto, irrefutables por cierto, se haya minimizado y se reduzca a una cuestión política, a un enfrentamiento entre un sector interno de tu partido político y otro sector interno de tu partido político. Que entre paréntesis la oposición también se suma a eso. Mientras tanto, ¿cuál es el mensaje? Se le da la espalda al clamor ciudadano. ¿Qué es lo que reclama la ciudadanía? Una hoja de ruta a hacer frente al tema de la inseguridad. Así es, Jorge. El senador Stefan Rasmussen asistió al informe presentado por Yussi, a la audiencia presidida por la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión Permanente, y son textuales sus palabras de que él se fue para escuchar propuestas contra la inseguridad, para el esclarecimiento de estos crímenes, pero oh sorpresa que se desvió la atención y el ministro del Interior va y presenta denuncias rimbombantes absolutamente fuera de lugar, como por ejemplo, él dijo que las operaciones del Banco Basa superan en 4 veces al Producto Interno Bruto de la Nación. Y el PIB del Estado paraguayo es 40.000 millones de dólares. Por 4 años son 160.000 millones de dólares. Y las operaciones de todo el sector bancario no superan los 60 millones de dólares. O sea, tamaña estupidez que el ministro fue a decir, no tiene ningún costo político. También se fue a decir de que los bancos locales no ofrecen corresponsalía al Banco Basa. Y todos sabemos que no hay ese servicio porque justamente son bancos locales. No tiene sentido que el Banco Sudameris le habilite una corresponsalía al Banco Basa. El Banco Basa, en ese sentido, tiene una de las corresponsalías de uno de los bancos más grandes del mundo, el Citibank. Entonces, este tipo de cosas, de cuestiones que el ministro del Interior fue a decir y que le encanta oír al presidente de la República, porque él le da el guiño político para que Yussi siga atacando y desviándose de los grandes problemas nacionales, los homicidios dolosos, los sicariatos, el aumento de los hurtos, en fin, todo tipo de hechos punibles que no forman parte de la hoja de ruta del gobierno esclarecer, sino ellos están en enturbiar el ambiente. Miente, 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 cuanto más grande es la mentira, más gente la creerá, como decía el jefe de la propaganda nazi, Joseph Goebbels. Y hoy lo interpreta magníficamente Arnaldo Yussi, una especie de David Copperfield, un ilusionista que cuando estuvo de fiscal ya lo demostró así, con grandes shows mediáticos y pocos resultados. Y hoy, siendo ministro del Interior, actúa de la misma forma. Está Walter Hams, diputado. ¿Cómo estás, Walter? Buenas noches. Hola, Jorge. Buenas noches a vos, a Claudia. No sé quién más está ahí por la verdad que me estoy ubicando a todo, a mi querido amigo Derlis Maidana y a la audiencia. Sí, estamos con Pipó también. Diputado. Hola, Pipó. ¿Cómo andamos? Diputado, ¿cómo está? Me ningunea, pero está bien. ¿De qué? Me ningunea, pero está bien. Gusto saludarle. Diputado, después de lo que pasó esta semana, el salvataje a Yussi, el desprecio por parte de un sector de la clase política a la ciudadanía, ¿qué valoración hacemos? ¿Se reduce, se minimiza el problema de fondo, la inseguridad, y nos quedamos en la cuestión que no hace a lo trascendente, a lo fundamental y que tiene que ver con el clamor ciudadano que es la inseguridad? Y hay que hacer varias lecturas. Primero, lo más importante,
que desde el movimiento Honor Colorado nosotros nos desligamos de la gestión de este gobierno en lo que hace en materia de seguridad. Dejamos un claro mensaje que, acompañando el rechazo que tiene la ciudadanía a la gestión del ministro Yusio, no nos hacemos responsables de cuál puede ser la consecuencia de mantener a como dé lugar a un ministro absolutamente inepto e incapaz de ocupar ese cargo. Y por otro lado, desnuda también la absoluta fragilidad del Ejecutivo, su tosudez en mantener a sus ministros a pesar de los nulos resultados de su gestión, lo que nos hace pensar si o es nomás luego demasiado inútil el presidente de la República o hay factores ajenos que nosotros no conocemos que lo tienen atado para que no pueda tomar las decisiones que tiene que tomar con firmeza y con patriotismo. Entonces, más allá de todo el show mediático, más allá de la fantasiosa presentación de un supuesto esquema de lavado de dinero, de contrabando, parecidas extraídas de alguna serie de esas que están de moda hoy día, yo creo que acá lo que tiene que preocupar es la debilidad de un presidente que nos anima a tomar las decisiones que tiene que tomar y un ministro del Interior que, a pesar de su incapacidad de gestión, no tiene el mínimo de dignidad para renunciar al cargo. Diputado Maidana, la presentación del día jueves, fue a la mañana, miércoles. Jueves. Jueves a la mañana de Yusio, era lógico lo que era. Nosotros calculábamos que iba a presentar una cosa como esa, no tenía otra cosa que presentar, porque no tiene nada. O sea, él no tiene absolutamente idea de lo que pasó en San Bernardino, porque ni está ahí en el tema de seguridad, no entiende, no sabe, y en muchas cosas hace la vista gorda. Inclusive, yo estaba calculando que, por lo que veo, lo que se está viendo cada día más, los que estaban en San Bernardino dando vuelta por el concierto eran dealers que estaban vendiendo droga en el concierto, y fue una baleada entre ellos. O sea, le liberó la zona el ministro del Interior a los narcotraficantes para que negocien esa noche. Eso es lo más grave. Pero al tema político, cuando se va un ministro del Interior, ministro de Seguridad, con un PowerPoint que está circulando hace, creo que 5 años, está circulando por las redes sociales, el mismo PowerPoint con los mismos datos colgados. O sea, como que yo mañana me siente a una teoría de conspiración y no tenga un solo papel. Porque si hubiera tenido un solo papel, alguien, y esta gente persona que lo elaboró, este PowerPoint, yo hubiera presentado hace rato, pero nunca tuvo una boleta, una entrada, un ticket de estacionamiento, un recibo, sino que agarra, publica un informe de la Cámara y Bolsa de Valores, gravísimo, con el logotipo y le pone la bolsa de ladrones. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar con eso? O sea, esto va a quedar así nomás, porque mañana la fiscala dice que ya han estado presentes, mañana habrá un equipo de trabajo, va a abrir una investigación sobre el tema. Y cuando esto se caiga a todos por falta de pruebas, ¿en qué quedamos? Esto es una locura. El daño que se hace al sistema financiero, el daño que se hace al sistema de inversiones, la pobre bolsa de valores que apenas duras penas está saliendo de este país, que es una necesidad para este país. ¿Qué sanción va a tener esa persona, ese ministro que hizo esa barbaridad? Bueno, y eso es lo que nos preocupa, porque si algo hizo bien la clase política desde la transición democrática es no meterse en el área económica. Por eso tuvimos muchos años de crecimiento económico, por eso la pobreza y la extrema pobreza han bajado principalmente durante el gobierno del presidente Horacio Cartes. Y hoy, alegremente, el vicepresidente les convoca para una reunión mañana a las 11 y sabemos que todas las acciones que él toma lo hace con tinte electoral, ya no prácticamente como vicepresidente, sino como precandidato a la presidencia de la República. Algo que no está dentro de sus funciones constitucionales, pero sabemos de que realmente nosotros estamos siempre preparados. Este gobierno ha atropellado todas las normas legales en su momento y después te hablan de la supuesta defensa de la institucionalidad. Por ejemplo, algo tan sencillo. Antes, durante el gobierno del presidente Cartes, en cada institución pública tenía su lista de funcionarios y el sueldo de cada uno por la ley de transparencia. Hoy eso ya no existe. Los concursos públicos de oposición han desaparecido de toda la administración pública. Los exámenes de idoneidad para entrar en cualquier institución. El otro día me visitaron 2 chicas del IPS
el requisito era para ser nombrado el IPS 4 años de contratado, y mucha gente con 6, con 8 años de contratado no entraban, pero hay gente que era con un año, 8 meses ya entraban. O sea que nosotros estamos acostumbrados a eso y lastimosamente hacen un gran daño al sistema económico. Por eso, durante el año 2019 tuvimos un crecimiento económico de menos 0,4 de crecimiento. 2020 menos 0,8 y 2021, que justo iba a ser el despegue un poco, otra vez por el tema de la sequía, vamos a quedarnos en torno al 1%, si tenemos suerte. O sea que, como decía el otro día Alberto Acosta Garbarino en una columna en el diario Última Hora, no vayamos de vuelta a la década perdida en el tema económico. Y estos 4 años del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez son 4 años perdidos desde el punto de vista económico. Walter Ham, siguiendo un poco esta línea de tu colega Derlis Maidana, esto que él expone. Acá hay una cuestión que yo con Pipo venimos diciendo en la radio permanentemente. Estábamos concentrados con el tema COVID. Hoy esto que instala o que pretende instalar, y que de hecho se instaló lo del ministro Arnaldo Yucio con esta denuncia que presentó allí en la comisión permanente, todos estamos distraídos con eso, pero mientras tanto, ¿qué pasa en Petropar? ¿Qué pasa en IPS? ¿Qué pasa en otras instituciones? Vemos que se están definiendo, cocinando licitaciones. La prensa, todos estamos detrás de la parafernalia de Yucio, y esto como que también le conviene al gobierno, porque mientras tanto nosotros estamos distraídos con la parafernalia de Yucio, ellos están cocinando licitaciones también en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, etcétera, etcétera. Es un elemento distractor lo de Yucio para entusiasmarle a un sector de la prensa. A ver, lo que tenemos es lastimosamente una prensa que no tiene absolutamente objetividad y que presenta la denuncia de Yucio como algo nuevo, como una cuestión casi de interés nacional, porque depende de esa denuncia que el Paraguay se libre del narcotráfico, de los crímenes transnacionales, del lavado de dinero. Y ni siquiera hay una autocrítica del gobierno, que hoy nosotros estamos en manos de los grupos criminales que tienen como puja hoy el control del dominio del Paraguay, el dominio territorial del Paraguay. Lo de San Bernardino no fue una casualidad. Lo de San Bernardino es ya el claro ejemplo de que lo que veíamos muy lejano en el norte, en Pedro Juan, en Capitán-Bado, hoy está instalado como una lucha de dos grupos que tienen a través de la violencia la posibilidad de supremacía sobre ese territorio. Después, una economía que va a sufrir graves consecuencias por la baja producción agrícola. Vamos a dejar de ingresar este año 2.000 millones de dólares a nuestra economía. Esto va a resentir el crecimiento, como decía Derlis. Tenemos 2.600 millones de dólares aprobados en créditos para este periodo fiscal, que probablemente van a ser destinados la gran mayoría a obras públicas, a obras viales, porque es donde hay mayor participación del Ejecutivo en la adjudicación de estas obras. Y mientras tanto queremos, o sea, desde un sector de la prensa sobre todo, queremos presentar como que tenemos que eliminar a Horacio Cartes como gran peligro para el Paraguay. Cuando hablamos de Horacio Cartes, hablamos de un empresario generador de empleo, de un empresario exitoso que permanentemente está creando posibilidades de trabajo y desarrollo para los paraguayos y para el Paraguay, pero mientras tanto un sector de la prensa entiende que esta es una lucha donde el único objetivo a eliminar es Horacio Cartes, y no lo van a conseguir porque Horacio Cartes tiene un arraigo dentro del Partido Colorado y de la sociedad que lo ve como un líder que busca la promoción de valores y que busca el desarrollo del Paraguay. Por eso es casi, yo no diría indignante, más bien preocupante que un sector de la prensa esté tan obstinado y como una obsesión presentar esto como una lucha que tiene que ver con los intereses de la patria. Acá hay
intereses de supervivencia de un gobierno que se cae a pedazos, un gobierno que no tiene norte, que no tiene liderazgo y donde a mayor posibilidad de que termine el periodo, menos va a tener incidencia el presidente de la República. Por eso es que el vicepresidente, atribuyéndose potestades constitucionales que no le corresponden, convoca a responsables de entes del Estado con el único objetivo de buscar direccionar la gestión de estos hacia el enemigo político que es el Movimiento de Honor Colorado. Por eso es preocupante, por eso es que estamos en una línea peligrosa de confrontación dentro del Paraguay y donde lastimosamente por la puja de poder y por la codicia de los que están hoy en el gobierno, no estamos mirando los tiempos difíciles que se acercan para el país, como te dije, por esta recesión que se va a dar principalmente como consecuencia de esta sequía en el sector agrícola. Diputado, considerando lo último que dijo, estuve viendo, ¿verdad?, declaraciones de diferentes referentes de Honor Colorado que como que tienen la necesidad de desmarcarse de este gobierno y por el contrario se les recuerda, ¿verdad?, que finalmente fue la responsabilidad de los miembros de Honor Colorado que habían apoyado en su momento cuando se quiso enjuiciar al presidente Mario Abdo Benítez. Nosotros asumimos la responsabilidad de haber salvado a este gobierno porque siempre miramos el escenario coyuntural del momento. Ni en la primera ni en la segunda oportunidad donde se intentó impulsar el juicio político, los referentes de distintos ámbitos de nuestra economía, de nuestra sociedad, creían oportuno quebrar la institucionalidad de la República en un momento muy delicado de la pandemia, un país prácticamente aislado, es decir, las condiciones, sobre todo, de la estabilidad económica del Paraguay iban a ser muy perjudicadas con este quiebre institucional. Hay que reconocer que destituir a un presidente de la República y a un vicepresidente tiene también un alto nivel, digamos, de inseguridad de saber qué es lo que puede venir después. Entonces, no creímos oportuno en ese momento, había mucha presión para no llevar adelante y bueno, no podemos hoy determinar, no podemos dimensionar qué hubiese pasado si ocurría aquello del juicio político. Podía ser para bien o para mal, esa es una cuestión que no vamos a poder entenderla, pero sí lo que estamos seguros es que eran momentos muy complicados para llevar adelante la destitución del presidente de la República. Diputado Maidana, resulta irrisorio pensar que una oposición en la Cámara de Diputados que ni siquiera permite que un ministro, después de un año de mal desempeño, un ministro que la oposición hasta el día martes aculpaba de todos los problemas de inseguridad, a la que le comprometía su voto en contra de ese ministro, decía Patria Querida, vamos a votar en contra de Yucio, decía vamos a votar en contra de Yucio, Katia González, vamos a votar en contra de Yucio, y el día de la votación, por una cuestión mágica de que Yucio dijo cosas que todo el mundo dice todo el tiempo y nadie hace caso porque no tienen, ni siquiera tuvieron ellos la capacidad, porque esa documentación circula en las redes sociales y la tiene cualquier diputado y nunca ninguno de ellos que tiene fuero. ¿Por qué no la presentó uno de ellos si es tan fuerte esa información, tan nueva? ¿Por qué no la presentó ellos? Ellos tenían esa información, sabemos el nombre de la persona que la hace circular y todo, es una vieja viuda de Cartes, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces, ¿cómo podemos pensar que esa oposición iba a echarle al presidente y al vicepresidente si ni siquiera puede echar un ministro de cuarta categoría como Yucio con todos los antecedentes que hay? Creer que esa oposición iba a votar por un juicio político es una cosa de niño en este momento. Así es, ellos replicaron la misma actuación que fue durante el juicio político el primero al presidente Mario Abdo Benítez. 4 diputados liberales esa vez misteriosamente no aparecieron. Las colegas del Tercer Espacio tuvieron esa misma posición. Patria Querida en la madrugada casi de cuando se iba a votar, creo que era el 2 de agosto, decidieron no apoyar el juicio político al presidente porque se enteraron que en el taller del senador Blas Llano ya se estaban repartiendo ministerios y ahora una noche antes de vuelta anuncia que no iban a apoyar el juicio político al ministro del Interior. Evidentemente, los gobiernos colorados desde la transición democrática siempre se caracterizaron
porque uno que está en el poder y otro que hace oposición responsable a la vez. Lo fue el doctor Argaña con el ingeniero Guasmosi, creo que Osvaldo Domínguez Dip con Nicanor Duarte Frutos, y así sucesivamente. Y hoy nosotros hemos apoyado todos los proyectos de crédito. Por ejemplo, le hemos aprobado más de 6.000 millones de dólares de crédito al presidente Mario Abdo Benítez, pero también cuando corresponde hacemos oír nuestra voz como movimiento. Y sin embargo, la oposición, que tanto hace denuncias cada sesión, en los momentos de la verdad, los momentos que las papas queman, siempre te salen con una excusa para no apoyar. Y luego yo le hice una broma a uno de los diputados de la oposición, le dije, ¿qué embajadas están negociando? Y después aparece, por ejemplo, la designación del exdiputado Pachequería como embajador paraguayo ante el Vaticano. Entonces, ellos también son corresponsables hoy día. Más o menos se dio un pacto de gobernabilidad que hizo justamente Juan Carlos Guasmosi con Domingo Laíno para cogobernar. Y hoy los principales espacios de este gobierno que tanto habla de la autenticidad colorada son ocupados por gente del PDP. Todo el área de seguridad, la Senat, el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional Anticontrabando, CEPRELAT, la Secretaría Nacional Anticorrupción, y justo, todos ellos son de la oposición. Y justo en el área donde no hay resultados. Por eso yo insisto en la cuestión de fondo. Porque yo entiendo que en este periodo electoral van a darse nomás luego estas diferencias políticas. Van a darse estas diferencias políticas internas, naturales, que siempre se dan. Lo que yo digo es lo siguiente: nosotros tenemos que mirar una cuestión determinante, lo que nos decía el ingeniero Enrique Duarte de la UIP. ¿Cómo nos miran los inversionistas cuando ven estos titulares de sicariato y de inseguridad? Ahuyenta las inversiones. Eso significa no hay mano de obra, no se invierte, no se genera fuentes de trabajo. Lo que está en el portal de la Embajada de los Estados Unidos, la recomendación de no visitar Paraguay por COVID por un lado, por inseguridad. Y después lo que me decían el otro día, el servicio diplomático francés recomienda a los países de la Unión Europea no invertir en Paraguay por la falta de seguridad jurídica. Entonces, si nosotros no miramos esas cuestiones, para mí fundamental, más allá de las rencillas políticas naturales que puedan darse, estamos fritos. Todo lo que se ha construido, lo que hemos avanzado en lograr institucionalidad, Banco Central del Paraguay, en blindar de la clase política, lo del Ministerio de Hacienda también, u otras instituciones, hoy eso se está prostituyendo. Y también la clase política, la oposición, que se presenta como alternativa, se queda mirando como espectador de lo que pasa en la interna del Partido Colorado, cuando hay un problema de fondo. Y esto que hace Yucio raya el terrorismo financiero con la ignorancia supina, eso que acabas de revelar, esos números que uno al cotejar es imposible que se den. O sea, terrorismo financiero estamos hablando, liquidando el sector privado. Ese me parece es el foco que tenemos que nosotros, más allá, Walter, diputado, de quedarnos en la cuestión política de Marito, que le salvamos el juicio político, no, la cuestión de fondo, que tiene que ver con la situación económica que salimos ahora de la pandemia, estamos por dar un despegue y venimos ahora yendo para abajo. No hay que también recordar un poco todo aquello que estaba en la famosa agenda de Grillón. Esto es preocupante porque forma parte de un plan de, no sé si de desestabilización del país, pero seguro que como un plan de derrocar al Partido Colorado y teniendo como cómplice a un presidente de la República Colorado, un presidente de la República que empeñó el futuro de su gestión por el apoyo electoralista que logró en su momento de esos grupos que hoy ocupan puestos claves dentro de su gobierno. El anuncio de hoy, creo que es el séptimo o el octavo intento de juicio político a la fiscal general del Estado, es una prueba de eso. El intento de copamiento por parte de los sectores de izquierda con la mirada cómplice del presidente de la República. Tenemos que ver
la hipocresía también en ese sentido de la oposición, que la gran mayoría de los que participaron del debate del viernes pasado hablaban de la inutilidad de Yucio, sí, de la imposibilidad de defenderlo porque era indefendible, pero al final todos se ocultaron detrás de la abstención para no votar por su destitución. Entonces, esta es la mayor hipocresía de la clase política de la oposición del Paraguay. Saben bien que desde el Ejecutivo están facilitando las chances de la oposición con el debilitamiento del Partido Colorado y con esta guerra interna que inició el presidente de la República por no sé qué motivo, que lo que nos va a hacer llevar es a la deriva, a un periodo electoral que va a hacer que el gobierno no tenga el apoyo que tuvo, porque nosotros no vamos a seguir acompañando, como lo hicimos con firmeza desde el primer día de la gestión del presidente. Nosotros le aprobamos todas sus leyes, todos los paquetes legislativos en el área de tributación, la emisión de bonos, la contratación de créditos internacionales, sin ningún condicionamiento y dándole carta blanca al presidente, lo hemos aprobado. Hoy creemos que tenemos que analizar si vale la pena seguir endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos en aras del desarrollo del país, pero sabiendo que detrás de esto hay un gobierno que no tiene, por sobre todas las cosas, interés en los intereses, vale la redundancia, de la patria, sino que tienen interés en la satisfacción y en el cumplimiento de compromisos que asumieron seguramente para ganar las elecciones. Por eso es que hoy digo, ¿verdad? En los próximos meses y durante un año que va a ser complicado por la situación interna del partido, ver cómo llevar el carro y hacer terminar por lo menos al presidente medianamente de su periodo, porque sabemos que no va a tener el acompañamiento que tuvo siempre y sabemos que si no tuvo liderazgo en estos 3 años y medio, 4, menos lo va a tener cuando hoy prácticamente el presidente de facto del Paraguay es el vicepresidente de la República. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Pausa, ya venimos. Venía a Bristol y aprovechar la semana de heladeras y congeladores, todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas del país. Además, participás de la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Escuchá esta súper oferta: heladera Midea de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 281.000 guaraníes y ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. Derlis Maidana, esto que mencionabas de alguna manera, lo del terrorismo financiero. El otro día, ¿con quién hablamos? Lo de la bolsa de valores. Sí. Si bien ellos están muy cautos y minimizan también, dicen, pues está una cuestión política, ¿verdad? Pero igual se les obligó y dijo, nosotros no hacemos lavado de dinero, ¿verdad? El riesgo que, todo lo que nos costó en este tiempo, que esas instituciones se vayan fortaleciendo, que funcionen los entes reguladores de todo el sistema bancario y bursátil. Y hoy eso se puede venir abajo por estas denuncias infundadas y lo que yo mencionaba hace rato, algunas incluso cuando empezamos a desglosar ítem por ítem lo que hizo Yucio, carecen totalmente de lógica, ¿verdad? No tienen lógica. Y aparentemente el ministro y el equipo del gobierno creen que mentir no tiene un costo político, ¿verdad? Como están pasando datos, un colega oficialista estaba pasando los datos que bajaron supuestamente la criminalidad. Y después averiguamos y hay un observatorio de seguridad ciudadana que recaba informes de todas las comisarías del país, de cuántos hurtos, cuántos homicidios y todo tipo de hechos punibles se cometen, pero había sido ese hace 2 años que no está funcionando más el Observatorio de Seguridad Ciudadana, o sea que los datos son falsos. Y yo creo que el sistema financiero, que realmente es un orgullo para nuestro país, de
el Banco Central del Paraguay con los profesionales que han tenido, incluso gobierno de la oposición como Fernando Lugo ha tenido a un ministro, el ministro Borda, que estuvo también con el presidente Nicanor Duarte Frutos, han hecho una hoja de ruta fuera de la política partidaria y creo que los resultados están a la vista. Pero ahora, aparente, cómo se atropella todo, baretepen de Mayajá Supé, y bueno, así nos va, como se dice, como decía un colega de ustedes. Walter Arms, ¿está todavía? Sí, señor. ¿Alguna vez una interna colorada, el oficialismo usó el aparato del Estado para este tipo de guerra sucia, política, económica, terrorismo de Estado? O sea, yo no me acuerdo, no me acuerdo ni Guamosi haciéndolo contra Argaña, que tuvo una interna, o sea, Rodríguez contra Argaña, que fue fuertísimo. De hecho, todo el mundo dice que Argaña ganó esa interna. Luego contra Oviedo, luego contra Lugo mismo, luego contra Cartes, contra Marito. Nunca hubo, ni siquiera tampoco el gobierno de Federico Franco lo hizo contra Cartes en su momento en las elecciones, una manipulación tan burda y tan descarada del Estado como está haciendo Hugo Velázquez. Esa desesperación de Hugo Velázquez por levantar algo que ya está caído, ¿a dónde nos puede llevar este año? Este año puede ser terrible, diputado, económicamente y políticamente hablando. El año va a ser terrible económicamente, eso con seguridad. Pero si a esa alarma o a esa luz de alerta que se encienden por esta situación, le agregamos un poder ejecutivo empeñado en el ensañamiento contra un sector del Partido Colorado, yo creo que las cosas pueden ser mucho más terribles. Lo de Hugo Velázquez no tiene nombre, ¿verdad? Y lo mismo lo del presidente. Ante la situación de inseguridad, ante la tragedia y el dolor del pueblo paraguayo, lo único que atinó a salir a decirnos a todos los paraguayos es que tenemos que acostumbrarnos más luego ya, que cuando salíamos a la calle, cuando nos íbamos a algún evento social o algún espectáculo de entretenimiento, preparémonos porque alguno de nosotros podía morir en el fuego cruzado de los narcotraficantes, que así más luego iba a ser a partir de ahora. Y el vicepresidente ayer, mientras se realizaba una manifestación ciudadana reclamando seguridad, le escuché por ahí en algún video de TikTok invitándole a los perros a prepararse esa noche para ir a chupar y a cantar. Ese es el liderazgo que tenemos hoy desde el gobierno nacional. Y si a eso le sumamos la irresponsabilidad de poner en riesgo la seguridad de nuestro sistema financiero, la fortaleza de nuestro sistema financiero, que es, y hay que reconocerlo, el único legado que dejó Nicanor Duarte Frutos como presidente de la República, una institución como el Banco Central siempre ajena al poder político, un sistema financiero depurado y sano que tiene sus reglas de juego que hacen que sea confiable, y que hoy se quiera utilizar eso en contra de una sola persona es peligroso para el país. Entonces, nosotros por eso hoy encendemos las luces de alarma y vamos a estar muy atentos. Nosotros a partir de hoy y cuando se inicie el periodo legislativo seguramente vamos a sentar postura en muchas de estas cuestiones y sobre todo tratar de impedir que el internismo del Partido Colorado no dañe a un sector tan importante como, reitero esto, las instituciones y sobre todo al sistema financiero, del cual vamos a necesitar más aún en esta situación donde probablemente el sector productivo va a recurrir de vuelta a la refinanciación, a la postergación de los vencimientos, etcétera, etcétera. Así que se vienen tiempos difíciles en ese sentido. Hoy se estaba anunciando, diputado, lo tuiteó la senadora Desiree Masi, estaban con toda su artillería como para seguir este ensañamiento. Hablaban de un nivel acusatorio contra la fiscal general del Estado. ¿Esto podría prosperar? Yo confío en la responsabilidad de mis colegas y cortar esta guerra que se inició inexplicablemente en contra, primero, de don Horacio Cartes, consecuentemente a todos los que integramos el movimiento Honor Colorado,
inexplicablemente a la fiscal general del Estado, a quien no sé por qué, como que la ubican como un cupo del movimiento, ¿verdad? Nosotros siempre apelamos un poco a la lógica. Si fuese tan dependiente del cartismo, la fiscal general, como se dice, yo creo que hoy un delincuente como Rafael Filisola debería estar en la cárcel después de todo lo que robó del dinero público y que hoy fue blanqueado por la justicia, y a pesar de tener una confrontación así abierta con nuestro movimiento. Entonces, lo hoy anunciado por la senadora forma parte de esta guerra política, no tiene absolutamente objetividad. Esto es una cuestión casi secuencial, te dije antes, ¿verdad? Creo que es el séptimo pedido de juicio político, y esperemos tener en la Cámara de Diputados la mesura y la prudencia de que esto no prospere. ¿Cómo se recompone esto, diputado Maidana? Digo, en la Cámara de Diputados, estas diferencias marcadas que se dieron la semana pasada por el caso Yucio, y digo, si bien ustedes están, en diciembre van a las internas partidarias, pero terminan las internas y ustedes tienen que hacer el abrazo republicano. ¿Cómo se recompone esto cuando hay una marcada diferencia entre un sector y el otro sector? Que yo le decía el otro día en la radio de Pipó, a mí esto me hace acordar, por algunas posiciones, lo que fue en la década de los 90, el oviedismo con el argañismo. Entonces, posiciones así muy radicales. ¿Y cómo terminó eso? 1997. Terminó en tragedia al Paraguay. Realmente hay una crispación muy grande entre los dos movimientos del Partido Colorado. Aquella interna del 7 de septiembre del 97 se prolongó ese enfrentamiento y terminó en el marzo paraguayo en el año 99. Y hoy nosotros estamos de vuelta enfrascados en esa situación, no por una irresponsabilidad política del movimiento Honor Colorado, sino porque el Ejecutivo decidió establecer esta guerra. Todo se inicia con aquel pedido de informes que Yucio filtra, incluso en forma irregular, del caso Pandora Papers, donde 1000 veces se demostró que la constitución de esa sociedad fue al solo efecto de comprar un apartamento en la ciudad de Miami, Florida. A partir de allí, una escalada de hechos sucesivos que realmente está propiciando un fuerte enfrentamiento. Realmente a nivel mediático es una escalada, pero a nivel de las bases nunca dejó de haber un enfrentamiento entre estos dos movimientos, Honor Colorado y Añetete, hoy llamado Fuerza Republicana. Nosotros, por eso yo dije en la sesión también que yo no he visto un solo afiliado a partidos de oposición perseguido en este gobierno, solamente afiliados y simpatizantes del movimiento Honor Colorado. Y nosotros estamos preparados, primero porque nuestro líder, que es el hombre fuerte de nuestro movimiento, ¿por qué estos ataques? Y porque no está prendiendo la candidatura de Hugo Velázquez, porque Santi, sin hacer campaña fuerte todavía, por ejemplo, en el departamento de Canindeyú, gana 43-13, en el departamento de Caaguazú 52-16, y en muchos otros distritos del Paraguay, y eso hace entonces, vamos a entrar a golpear, a enturbiar, a ver si con eso no le llegamos a posicionar a Hugo Velázquez y tratar de sorprenderle al movimiento Honor Colorado. Pero estamos preparados para enfrentar todas estas situaciones. Si le atacan así a don Horacio, después ya insinuaron lo de Santi, lo del padre, después ya van a venir a atacarnos a nosotros, pero estamos dispuestos a enfrentar esto en razón de que hay un hecho que realmente no se puede negar. Durante los 5 años del gobierno del presidente Horacio Cartes se vivía mucho mejor de lo que hoy se vive. Y este gobierno no tuvo la capacidad, ni ya lo va a tener en lo que resta del mandato, de enderezar rumbos. Por eso creo que la propuesta de Santi Peña es la que mejor está encajando dentro de las internas del Partido Colorado. Walter, según los números que uno ve en la Cámara de Diputados, es simplemente un blef este tema de hablar de juicio político a la fiscal general del Estado, porque no hay votos. O sea, en la última votación tuvieron casi 30 votos ustedes a favor del juicio político, y me dicen que había unos cuantos ausentes.
Y a la larga, a la hora de la verdad, ellos necesitan 54 votos para poder pasar ese juicio de diputado. O sea que es un blef. 53. 53, o sea, es blef. O sea, ¿para qué se hace esto? ¿Para desestabilizar más aún? No, te reitero, Pipo. Hoy leí en algún tuit ahí, o vi la imagen de lo que era la famosa agenda de Grillón. Y ahí estaba claramente establecido, ¿verdad?, que había que iniciar un proceso de consolidación de un gobierno de unidad nacional con Marito Audo, y eso está hoy plasmado en el gabinete. Un gabinete que yo recuerdo Marito anunciaba, y recuerdo bien en una reunión en la seccional plural de San Pedro del Paraná, Marito decía, cuando yo sea presidente, van a venir los ministros los fines de semana con su pañuelo colorado al cuello a recoger las inquietudes de ustedes y van a llevar a la capital para que después podamos cumplir con ustedes. Bueno, ni son colorados los ministros y mucho menos aparecieron por San Pedro del Paraná nunca, ¿verdad? Y ese gobierno de unidad nacional con participación desde los sectores de izquierda, fundamentalmente en el gabinete, la persecución a la fiscal general del Estado, porque según ellos eso corresponde, ese cargo corresponde al Frente Guazú, va a tener de vuelta un intento, como ya lo hicieron muchas otras veces. Probablemente no va a prosperar, pero va a quedar como un antecedente de que ellos generaron el escenario para intentarlo. Así que esto forma parte de una estrategia preestablecida y que nosotros, como colorados, tenemos que defender. El Partido Colorado es un partido que no necesita de alianzas para enfrentar las elecciones, porque somos un partido con profundo arraigo popular y con una poderosa maquinaria electoral en el país. Por eso es que no prosperó lo de Hugo Velázquez, que intentó instalar la idea de una chapa con un vicepresidente de la oposición y, de ser posible, de la izquierda. Por eso es que se le pusieron en el frente como un murallón los convencionales colorados, que le dijeron no a esa intención de alianzas, y por eso es que en una reunión con convencionales, una valiente convencional mujer del Alto Paraná le reclamó que saque del gabinete a todos aquellos opositores que hoy ocupan cargos de ministros. Y como anécdota les dejo que la respuesta a ese reclamo de Hugo Velázquez fue: voy a hablar con el presidente de la República para rajarle a todo eso que no son colorados. Pero claro, 3 días después resulta ser que, según Hugo Velázquez, el mejor ministro que tiene este gobierno es Arnaldo Yucio. Esas son las incongruencias y esas son las muestras de este gobierno. Tiene cualquier calificación menos la de ser un gobierno que gobierna con doctrina colorada. Esto que hizo Yucio, como yo decía hoy en un artículo en La Nación, tiene 3 puntos, me parece. Lo primero, atornillarse en el cargo, ¿verdad? Lo de la denuncia de Yucio. Tocar la música que el presidente quiere escuchar. Entonces, porque convengamos que él ya tuvo, en diciembre del año pasado, el presidente le pidió su renuncia. El presidente no tuvo las agallas de decirle que se vaya por los números, ¿verdad? Eso que menciona el diputado Maidana de este observatorio ciudadano, que se dispararon, pero desde que Yucio asumió, de una manera exponencial. Entonces le dijeron: Arnaldo, vos no estás allí porque sos el ministro que tiene o que lleva adelante la mejor política de seguridad interna del Paraguay. Vos estás allí para pellizcarle al enemigo circunstancial del presidente de la República. Entonces recoge eso Yucio, cabalga sobre eso, se atornilla en el cargo. Pone la música que el presidente quiere escuchar. Y el vicepresidente. Y el vicepresidente. No, pero digo nomás, punto 1, atornillarse Yucio en el cargo. Punto 2, lo que decía el diputado Maidana. ¿Cómo hace el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, para ganar terreno y posicionarse políticamente a su adversario, Santiago Peña? Pegándole a Cartes. Pegándole a Cartes, ellos consideran de que Hugo Velázquez puede subir, bajaría Cartes. Y el tercer elemento, Yucio está en campaña política. Yucio quiere volver al Senado. Él quiere ser de vuelta senador. Entonces él queda, como hoy veía algunas caricaturas en algunos diarios, como el gran héroe, el que tiene los huevos de denunciarle nada más y nada menos que a uno de los
empresarios paraguayos más poderosos, un expresidente. Entonces, hay tres elementos del mensaje de Yucio. De vuelta, yo insisto, cuando ellos siguen esa agenda, ¿qué pasa con el sicariato? ¿Qué pasa cuando Yucio se distrae en preparar su denuncia y el microtráfico invade Asunción, área metropolitana y ciudades aledañas? El microtráfico. Eso le explota. Por eso vos mencionabas qué fue lo que pasó en el anfiteatro José Asunción Flores. Lo que pasó en el anfiteatro José Asunción Flores no fue algo armado, premeditado, vamos a irnos allí a liquidarle a Marcos Rojas. Eso fue una cuestión de puja de espacios del microtráfico, que ya había una advertencia anteriormente. Y había un grupo que no quiero decir el nombre ahora, porque no quiero salir sano y salvo de acá. Entonces hay un grupo A, grupo B. El grupo A le advierte que no se metan en su territorio. No respetan eso. Y ahí comentan, denuncian, y ahí viene la orden de darle un estate quieto. Entonces eso nos explota en la cara, el microtráfico, cuando, insisto en esto, y todos los sectores, los gremios incluso reclaman cuál es la hoja de ruta, el plan, que el 7 de septiembre del año pasado, cuando al ministro Yucio le reclaman resultados, él dice, nosotros somos hombres de resultados. El comandante de la policía y yo, si en 3 meses no tenemos resultados, 60 días tenemos que dar un paso al costado. No hay resultados. ¿Dieron el paso al costado? No lo dieron. Insisto nomás, ese tema de fondo es lo que a nosotros los ciudadanos nos preocupa. A los que se manifestaron pacíficamente ayer en las inmediaciones de Murú Villaroga, eso es lo que le preocupa. No la peleita de Velázquez con Santipeña, con el presidente. Eso no, la cuestión de fondo. Yo le decía a alguien que me compartía, hacía un comentario en Twitter, salgan a la calle y pregunten a ña Juana, a don Antonio, a don José, a ña María, ¿qué te dicen? Nos sentimos inseguros, impotentes. Queremos tener la tranquilidad de salir a la noche y saber que nuestros hijos van a llegar sanos y salvos. Queremos tener la tranquilidad de irnos a un concierto a disfrutar de un espectáculo. Hoy eso no lo tenemos. ¿Nos garantiza este gobierno esa tranquilidad hoy con Arnaldo Yucio a la cabeza? No nos garantiza. Así. Por eso, Jorge, parte de la prensa y ni qué decir, el oficialismo presentó que no hayamos tenido los votos como una gran derrota del cartismo. Nosotros como Cámara de Diputados decimos siempre que somos la Cámara que se hace eco de las necesidades ciudadanas, que tenemos más proximidad con el ciudadano. Por ello, nosotros nos consideramos como una derrota. Nos hicimos eco, a veces votamos muchas veces medidas muy antipopulares, pero esta vez votamos por algo que era de reclamo. Yo venía justamente de Misiones el domingo pasado y me estaba leyendo ahí mi hijo todas las redes sociales que pedían la salida de Yucio, que se vayan todos, la inseguridad. Entonces, como bancada de Honor Colorado, nosotros nos hicimos eco, presentamos el pedido, votamos como buenos demócratas, respetamos el resultado, pero me parece que esta victoria pírrica del oficialismo aliado con sectores de la oposición realmente no va a ser para mucho tiempo. Es algo meramente coyuntural y vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días. Quedó claro nomás, creo, Walter, que hoy el gobierno es el sector de, no sé cómo se llama, hoy Añetete, tiene un nombre nuevo, Fuerza Republicana Añetete, con los partidos minoritarios de oposición y un sector liberal. O sea, ese es el gobierno y a ellos tenemos que pedirle cuentas de todo lo que sucede en el país. En todo caso, si algo bueno, le felicitaremos. Y si sigue ocurriendo la inseguridad, el robo, el saqueo a las arcas del Estado, el tema de la corrupción absoluta que hay, será responsabilidad ya no solo de Marito y de Hugo Velázquez, sino del Patria Querida, del Encuentro Nacional, de parte del PLRA, de Hagamos y otros sectores. No, y lo más triste de todo es que hay una falsedad y una hipocresía terrible en el discurso, sobre todo de mis colegas de la oposición. Reitero, todo el mundo en el debate habló peste de Yucio, es un gran inútil, un incapaz, pero nosotros no queremos meternos en la pelea de los colorados. O sea, priorizan la pelea de los colorados antes que los intereses de la nación. Y hoy nosotros, cuando leemos titulares de los medios, digamos, adversarios de don Horacio Cartes, califican esto como una rotunda derrota. Acá
el que menos perdió es Horacio Cartes, porque Horacio Cartes no tiene la inseguridad, no tiene esa angustia que tiene el ciudadano que sale todos los días de su casa, tiene que tomar el colectivo, cuando está esperando el ómnibus en la esquina de su casa viene un motochorro a sacarle su celular. Entonces, ¿quién puede perder en esto? Horacio Cartes, acá quien perdió fue la ciudadanía, que va a tener que seguir soportando un ministro del Interior sin políticas de seguridad, un ministro del Interior sin liderazgo sobre la policía y un ministro del Interior que prioriza tal vez sus intereses políticos antes que tener algún resultado en su gestión. Entonces, lo del viernes en la sesión para nosotros es simplemente el rechazo a una intención de responder al reclamo ciudadano. No lo conseguimos, bueno, pero dejamos constancia de que nosotros no tenemos de hoy en más absoluta responsabilidad en lo que pueda pasar en materia de seguridad, y sí que después quienes lo salvaron puedan salir a responder por qué lo hicieron. Porque estoy seguro que aquello que dijo el presidente después de lo de San Bernardino se va a cumplir. Hoy día ya nadie podrá salir a las calles sin temor a si va a volver o no vivo a su casa. Y los resultados se ven. Miren la foto de lo que fue San Bernardino este fin de semana. Con eso ya tienen respuesta de cuál es la seguridad hoy en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos un bloque más con los diputados. Ya venimos. Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, diputado Derlis Maidana. Qué temprano arrancamos estas internas, estas peleas. Arrancamos ya el año pasado con lo de Velázquez, ¿verdad? Que mueve a todo el aparato estatal, esas reuniones políticas en el interior con referentes del Partido Colorado, y vemos a prácticamente todos los ministros detrás. Mientras tanto, ¿quién gobierna, verdad? Y estamos ahora en febrero, las elecciones internas en diciembre. ¿Cómo paramos la pelota para no prostituir, como decía, las instituciones? ¿Cómo hacemos, diputado? Y realmente ese es un problema histórico, muy bien, ya lo decía el doctor Miguel Ángel Pangracio en su libro Corrupción e Impunidad en el Paraguay, de que este es un país que viene en elecciones, que ahora tenemos las internas, luego tenemos las generales, 2024 la interna para las municipales, 2025 otra vez las internas generales municipales, pero realmente encima que va a ser año duro económicamente hablando, nosotros creemos de que tenemos que llegar a un pacto político en el buen sentido de la palabra, en priorizar lo que es bueno para el país y apartar un poco lo que es el proselitismo puro y duro. De hecho que cuando uno está en la disidencia, a veces las campañas lo comienzan más temprano. Por ejemplo, el presidente actual comenzó su campaña en enero del 2016 y las elecciones eran en diciembre del 2017. Hoy nosotros formalmente vamos a arrancar con Santi en el mes de marzo. En la clase política del Movimiento Honor Colorado hubo más responsabilidad en el sentido de que no apuramos, pero también cuando el equipo adversario se mueve, visita, uno no puede permanecer callado ni quieto. Entonces estamos preparando también los equipos, la base del movimiento, pero sin descuidar de que el país también tiene sus prioridades. O sea, no descuidar nuestra función, por ejemplo, la nuestra de legislador y también la política partidaria que incluso uno puede dejar para los fines de semana. ¿Cuánto le va a costar esto? Porque esto le va a costar al país. O sea, vos decís un pacto. ¿Qué pacto va a hacer alguien que su única, entre comillas, fuerza política o electoral está basada en el usar el dinero del Estado, la prebenda para poder ver si puede juntar votos? Porque es el único sistema que tiene Hugo Velázquez, no vemos otro. Ofrecer cargos, como dijo Yusio, rajar a todos los cartistas de los cargos, hablando como un jefe de campaña. El encargo. El encargo. No sé qué cargo tienen los cartistas, no sé qué cargo importante tienen, no sé, hasta ahora no encontré el cargo importante que tienen los cartistas que anunció Yusio. Y el único que sigue es Joaquín Roa, el ministro de Emergencia Nacional. Hay que echarle a Joaquín Roa según Yusio.
que no sé si se refiere a él porque justamente le he visto también al ministro Roa en un acto de Hugo Velázquez en Buruzaro, a él y al ministro de Salud. No, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? No sé si un pacto, pero una conversación de priorizar por lo menos una agenda país en estos momentos, en razón de que, como ocurrieron con las vacunas, la ley de emergencia se presentó justamente al movimiento Honor Colorado como que negaba las vacunas a los niños. Y teníamos en stock más de 7,5 millones de vacunas. Es más, en diciembre en Ginebra, el Paraguay pide el cambio de plataforma cuando el mecanismo COVAX le dice al Paraguay, tienen 3,5 millones de vacunas con esta plataforma, creo que es Coronavax. No queremos más Coronavax, queremos Pfizer. Incluso Dinavisa había aprobado. Entonces llega al Congreso, no se trató, la siguiente semana hemos aprobado con una sola modificación que la recogió el Senado, que fue la justamente el personal de blanco, que sean solamente médicos terapistas y no abrir a toda la clientela del movimiento oficialista. Yo creo que eso están pagando ustedes ahora, o sea, la caída es eso, o sea, el problema que fue tocar la billetera del movimiento Fuerza Republicana, porque esa era la billetera, ¿verdad? Creo que la caja del Estado estaba en nombrar a cacharrata gente, prometieron un cargo a todo el mundo y eso le perjudica. Ahora, eso va a ser imposible, como te repito, va a ser imposible pactar nada con alguien que no tiene posibilidad. Primero, el presidente de la República hoy es una marioneta, no tiene ninguna, yo creo que ella no tiene ningún poder de decidir nada, está ahí de decoración. Hugo Velázquez tiene su hoja de ruta, el otro equipo opositor que está con él tiene su hoja de ruta y el presidente la mira pasar, se quedará con algún vuelto pero la mira pasar. Entonces, ¿con quién pactar? ¿Con quién pactar? ¿Con el zorro que cuida al gallinero? ¿Con el ciego que no mira al gallinero que cuida al zorro? ¿Con quién van a pactar? No, pero te digo, en razón de que hay problemas como este tema de la seguridad, algo tenemos que hacer. Si el Ejecutivo sigue empeñado en hacer solamente denuncias irresponsables y no se ataca el problema de fondo, yo creo que al inicio del periodo parlamentario, como decía Walter, nosotros como Congreso ya no nos podemos sostener, apoyar al gobierno de determinadas cosas, pero en el tema de seguridad ya lo dijimos todos desde el movimiento que ya no nos hacemos responsables de lo que pasa y que sean corresponsables la gente de la oposición que con su voto por el rechazo y por la abstención le dieron su voto de confianza. Diputado, ¿le genera cierto temor que toda esta fricción que describieron ambos pueda dar la oportunidad a que resurja nuevamente esa campaña ANR nunca más? Bueno, nosotros separamos bien dos cosas. Primero, las internas del Partido Colorado fueron bastante duras, siempre. Y en segundo lugar, este mecanismo del desbloqueo hace de que necesariamente, por ejemplo, en la lista de senadores, Honor Colorado logre meter 28, 30 candidatos para la lista 1, Fuerza Republicana 15, 17. Uno, ni aunque el presidente saliente, ni aunque el vicepresidente, si pierde las internas, ya no va a tener la fuerza política para atajarle a esos 15, 17, 20 candidatos a senadores que desde el día siguiente, desde el 18 de diciembre a las 18 horas tienen que salir a hacer campaña por la lista 1. Tenemos que hacer la campaña por la lista 1, pero aquellos que tienen cuentas con la justicia, bueno, se verán a título personal. Entonces, lo que va a pasar en el futuro, vamos a ver, va a ser un año complicado desde todo punto de vista, pero no podemos también dejar de que todo se vaya a la deriva y se pierda los logros económicos, sociales que logró, que con mucho sacrificio en la transición democrática se logró construir. A mí nomás por último, diputado Walter Hamp, ahí redondeando, lo que me da mucha tristeza es que algo más tiene que pasar para que se dé ese golpe de timón, ese cambio en el Ministerio del Interior. ¿Qué significa algo más? Ojalá no suceda, pero así como están las cosas, como no hay una hoja de ruta, lo más probable es que sigamos lamentando hechos como el que lamentamos que ocurrió el fin de semana pasado. Y ahí recién, y ya tenemos la experiencia de cómo actúa el presidente de la República. Pasó con Mazzoleni, pasó con Peta, 3 años en el Ministerio de Educación, donde toda la comunidad educativa a gritos pedía el cambio del ministro de Educación. Sin embargo, el presidente en su terquedad lo mantuvo hasta el final. Pasó con Mazzoleni,
tuvieron que morir cuántos paraguayos a tiempo, cuando él no actuaba a tiempo porque con el tema del escándalo de insumos chinos no pudo prosperar, se empantanó. Y ahora de vuelta con Yusio. Entonces digo, ¿qué más tiene que pasar? Vamos a tener que lamentar otra vez un caso como el que, ojalá no pase, ¿verdad? Pero como el que tuvimos el fin de semana pasado, diputado. El presidente ya nos dio suficientes muestras de su estilo de mandato. PNI, timorato, atado de manos para tomar con determinación las decisiones que tiene que tomar, y vamos a tener que seguir esta línea. No creo que el presidente cambie. Los cambios, el gabinete que hizo fue simplemente cambiar pieza por pieza. A ver, cuando el escándalo de Itaipú, al canciller nacional, en vez de destituirlo, lo mandó al Ministerio de Industria y Comercio para ver si podía ahí aplacar un poco la agua. A PETA estoy seguro que si no fuese por la presión ciudadana lo iba a seguir manteniendo ahí en el ministerio hasta hoy día. Los cambios que hizo de otros funcionarios fue o por denuncias graves de corrupción o por la presión mediática de la ciudadanía. Entonces, lo de la seguridad, hoy estamos en manos de Dios a ver qué es lo que nos depara de aquí al futuro. No va a cambiarlo a Yusio por su gestión, lo va a cambiar simplemente cuando ocurra algo grave, y ojalá que eso grave no ocurra, lo sigamos teniendo muy a pesar de todo lo que pasa, pero rogando que no haya más nada que lamentar en los próximos meses. Y sabemos que el presidente ya perdió poder. Hoy el poder está en nuestras manos. Hoy el presidente simplemente va a esperar y va a cumplir lo que nos dijo el Burguizarro alguna vez, de que él no era un presidente que tenía, que eso simplemente quería cumplir su periodo. Hoy seguramente está rogando que llegue el 15 de agosto del 2023 para irse a su casa o irse a Miami, no sé dónde se va a ir. Pero mientras tanto nosotros tenemos la responsabilidad de sobrellevar la nave y hacerla llegar a buen puerto hasta que termine su mandato. Y en ese trecho que falta, las aguas están bastante turbias, ¿verdad? Se aproxima una tormenta por la decisión que hay del Ejecutivo de confrontar de la manera que confrontan con el movimiento Honor Colorado. Pero sabemos que la fortaleza del movimiento Honor Colorado es cada vez mayor, se va sumando gente. Me decía un colega nuestro que se va a acoplar al movimiento la próxima semana. Ayer estuvimos conversando con él y me decía, yo me fui al Hotel Exception, a la fundación de este nuevo movimiento, y lo único que vi ahí es rostros serios, sin ninguna motivación, mucha gente que estaba ahí porque tenía que estar para la foto, pero no veo futuro en ese movimiento, y yo le quiero a mi partido y no quiero que el partido caiga por eso. Vengo a sumarme al movimiento Honor Colorado y el martes seguramente vamos a oficializar esa suma, digamos, al movimiento de un colega nuestro. Ese es el escenario hoy día de un movimiento Honor Colorado con propuestas, con una visión a futuro definida, con una chapa presidencial conformada y que sabemos qué es lo que ofrece para el país. Y bueno, y mientras tanto, del lado del otro movimiento de Fuerza Republicana, Fuerza Colorada, algo así, no sé cómo se llama, lo único que intentan es dar manotazos de ahogado, como se dice, tratando de salvar algo que evidentemente no tiene ninguna posibilidad de que prospere. Y ojalá se cumpla lo que siempre digo, que el Partido Colorado presente un candidato que sea capaz de generar expectativas y esperanzas a la ciudadanía, porque si no, lo que nos espera a los colorados en la llanura en el 2023, de ser, como pocos vaticinan, pero es una posibilidad, que siga este grupo que hoy está en el poder y que ha entregado la doctrina y la filosofía que tiene el Partido Colorado para grupos que simplemente han ayudado a llegar a ese lugar donde están hoy Marito y todo su equipo. Walter Hamps, diputado, gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia y un abrazo ahí a mi querido colega Derly Maidana también. Bueno, Walter Hamps, diputado.
Se están sumando colegas diputados, ¿verdad? A Honor Colorado. Sí, A eso se refiere. el Ramos. martes se va a hacer el anuncio, ya uno ya es seguro y hay conversación con otro colega. La verdad que varios intendentes se van a ir sumando en marzo. Tenemos 10 gobernadores de los 13 colorados que hoy están en las filas del movimiento. Se han sumado esta semana también de vuelta el senador Juan Darío Monge en el departamento de Paraguarí. Y bueno, yo creo que a medida que transcurre esta campaña, el pueblo paraguayo va a ir definiéndose entre estos dos modelos, entre un modelo que trajo progreso, desarrollo, transparencia en el Paraguay y un modelo que, sin importar los medios, a toda costa, recurriendo al terrorismo financiero de Estado, de todo punto de vista, quieren seguir atornillándose en el poder, pero creo que el movimiento Honor Colorado ha demostrado coherencia en todo este tiempo y como decía, le decía a Pipó, el verdadero pacto, lo que tenemos que seguir haciendo es con la ciudadanía, con el elector. Podemos establecer algunas agendas de trabajo con el Ejecutivo si ellos, sobre temas específicos, especialmente el tema de seguridad, pero no vamos a dejar de escuchar los reclamos ciudadanos y de ser eco de esos reclamos en la Cámara de Diputados. Gracias, diputado, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Está Ricardo Preda, el abogado. Está, doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipó y Claudia y a la audiencia. Bueno, doctor, esto que la semana pasada dimos, la exposición en la comisión permanente del Senado del ministro del Interior, Arnaldo Yucio. Recuerdo lo que habíamos hablado, aquella charla cuando él hace una denuncia ante la CEPRELAT, ante la presunción de la Comisión de Hechos Punibles. Y la primera pregunta obligada que nos hacíamos es por qué se recurre a la CEPRELAT, no a la Fiscalía. De vuelta esto que el ministro del Interior expuso en el Senado, es el lugar donde corresponde hacer denuncias de ese tenor como la que mostró y denunció Yucio. Bueno, llamar denuncia a la presentación que hace Yucio en el Congreso, en realidad ya es darle un título que para mí particularmente no tiene, porque para ser franco, una denuncia tiene que ser un relato de hechos que partan de evidencias que corroboran esos hechos. O sea, yo no puedo decir fulano de tal es igual a Pablo Escobar y en realidad yo hace 3 años estoy liderando la lucha de antidrogas en Paraguay y no he procesado a esa persona a quien yo digo o le atribuyo una semejanza con un narco como Pablo Escobar, ¿verdad? Entonces, en realidad eso fue más un discurso con un agregado, con un PowerPoint, más que una denuncia. Es muy fácil decir la ruta del dinero, poner la bandera a unos cuantos países y una flechita, ¿verdad? O sea, realmente si yo voy a decir la ruta del dinero, tengo que decir de la cuenta de Claudia Aguilera, número tal, fue a la cuenta de Ricardo Preda, y no hay ninguna relación comercial para que Ricardo Preda reciba transferencias de la cuenta de Claudia Aguilera. Eso sería formular propiamente una denuncia. Realmente a mí lo que me preocupa es que nuestro país se siga manejando. Yo entiendo que el Paraguay esté tan arraigado al fútbol, pero que en Paraguay todo se maneje como una cuestión así de yo soy de Atlético Cartes y el otro es de Deportivo Anticartes. Entonces, todo lo que dice alguien de un sector todo tiene sentido porque está básicamente denostando o descalificando lo que hace el otro sector. Y eso no va a construir nunca un país serio, porque cualquier persona en el extranjero que le vea a un ministro del Interior
decir lo que dijo Yucio en esa reunión, va a pensar que la persona de la que está hablando está detenida y las evidencias están, digamos, enunciadas en el sistema judicial. Sin embargo, Yucio hizo una denuncia ante un órgano incompetente y después, para tratar de justificarse, dijo que él lo que tenía eran hipótesis. Sin embargo, unos días después, tal vez ante las críticas que muchos realizaron ante la prensa, incluso muchos abogados que son de reconocido anticartismo, digamos, han criticado la presentación de Yucio porque es absolutamente temerario. O sea, él hizo afirmaciones que me imagino yo, cualquiera que entienda la actividad financiera, le habrá causado risa, ¿verdad? Doctor, cuando nos encontramos ante esta situación en que una persona con un claro fin político, y esa es la única realidad, de descalificar al rival de su jefe o de su protector en este momento, hace esto, ¿qué defensa tiene el afectado? Porque, a ver, esto va a quedar en que Yucio va a presentar ante la CEPRELAN. La CEPRELAN no puede hacer un cuerno, a lo mejor va a pedir a la Fiscalía que investigue, la Fiscalía va a investigar, lo va a llamar a Yucio y le va a decir a ver cuáles son sus pruebas. No, yo pruebas no tengo, pero a mí me dijeron y acá y tal cosa, y terminará ahí. Esto no va a evitar que los titulares de los diarios sigan diciendo que la culpa es de la Fiscalía porque no consigue las pruebas que Yucio no consiguió en 3 años, como zar antidrogas. ¿Qué defensa tiene Horacio Cartes? Bueno, la cuestión es la siguiente. Las evidencias deben ser recolectadas por los órganos de investigación. Yucio lideró la Senat, que es claramente un órgano de investigación que puede recolectar evidencias y obviamente sugerir al Ministerio Público realizar diligencias que ella, la Senat, no puede hacer por cuenta propia. Por ejemplo, hacer un seguimiento, vincular personas a otras. Bueno, eso ni siquiera hace falta la intervención de un fiscal. La Senat lo puede hacer como parte de su tarea. Pedir informe a una entidad financiera, bueno, ahí sí ya va a necesitar de un fiscal. O sea, todas las afirmaciones que hizo Yucio en esa presentación ante el Congreso, yo creo que la única persona en el gobierno que se habrá animado a hacer eso debe ser él, ¿verdad? Porque nadie que entienda mínimamente algo se le ocurriría ir a hacer esas afirmaciones temerarias y sin ningún sentido. O sea, uno dicen por ejemplo, los que compran cigarrillos son narcotraficantes. Bueno, ¿cuáles son? ¿Quiénes son ellos? ¿Están detenidos? Etcétera, etcétera. O sea, uno no puede decir algo y eso no tiene absolutamente ningún correlato en las actuaciones ni de la Senat, que lideró él y ahora lidera una persona vinculada a él, ni la policía, que él es el ministro del Interior. O sea, nada de lo que él dijo ahí se contrasta con alguna acción real en ese sentido. Y lo peor de todo es que mucha gente lo aplaude. Ayer leía a uno de los tantos humildes intelectuales que tiene este país decir: grave denuncia Yucio. El BASA no tiene un corresponsal en Paraguay. O sea, los corresponsales no se tienen en el exterior, no se tienen en el mismo país. Y si es por eso, y yo como abogado del grupo, les puedo decir que BASA tiene, en Estados Unidos tiene 2 corresponsales y uno de ellos es el más grande del mundo, como Citibank, por ejemplo. Tiene corresponsales en Europa. Para que un banco de ese perfil decida ser tu corresponsal, te hace un análisis de debida diligencia, pero por personas que entienden de negocios, no por analistas, pseudoanalistas que son funcionarios que no tienen, digamos, mucho vuelo y comienzan así a los yucios a hacer unas suposiciones sobre la base de su ignorancia del mundo de los negocios. Definitivamente acá hay personas que ocupan estos cargos y que no tienen ninguna posibilidad en el sector privado, entonces están desesperados por arraigarse a esos cargos y son capaces de decir y hacer cualquier cosa y entre esas cosas, filtrar documentaciones confidenciales a los medios de prensa amigos para tratar de congraciarse y lograr publicidad positiva.
El otro día te preguntaban, doctor, estaba viendo en las redes sociales, un abogado, conocido, también conocido militante, anticartista del equipo de Efraín Alegre, ¿qué se tiene que dar para que el Ministerio Público actúe de oficio? Esto que expuso Yucio el jueves en el Congreso, ¿amerita que el Ministerio Público actúe de oficio? Y si lo hace, va a ser simplemente para responder a la presión mediática por un lado y política por el otro. Bueno, estando Yucio y Carlos Arrey y René Fernández en el Ministerio Público, yo fui director de delitos económicos y una de las cuestiones que habíamos instalado en esa época era el rigor y el estándar que tenía que tener una información para abrir una investigación penal. Nosotros siempre nos habíamos quejado de que en cualquier momento de la política nacional, ambos sectores, o más de ambos, si había más de dos grupos fuertes en esas elecciones, comenzaban a hacer denuncias con fines electorales. Entonces nosotros comenzamos a levantar ese estándar y decir, esperen, denuncia no es un escrito que diga denuncia y como algunos creen, dice, la denuncia es responsable. ¿Y por qué es responsable? Y porque él firma y dice quién fue. Eso no significa que uno sea responsable. O sea, si yo digo ahora, Ricardo Preda dice que Jorge Torres le sustrajo su teléfono. Eso no es una denuncia responsable porque yo puse mi nombre y porque dije que Jorge Torres sustrajo mi teléfono cuando en realidad ni siquiera estamos en el mismo lugar y bueno, yo tengo mi teléfono conmigo, ¿verdad? O sea, acá esto para mí no amerita la apertura de una investigación. Que el Ministerio Público pueda abrir y yo creo que lo va a hacer más por una presión mediática y para tratar seguramente de descomprimir esa presión porque se sigue creyendo que cualquier cosa que se ponga en el acápite denuncia debe abrirse una investigación. Eso nosotros lo tratamos de superar y trabajamos muchísimo en eso. Y bueno, da lástima que gente para tal vez aferrarse a los cargos, porque no tienen otras opciones, vengan a derrumbar instituciones que serían muy útiles si se las utilizaran correctamente a los fines de perseguir el crimen organizado y la corrupción. Doctor, no estoy segura si es una cuestión mayor o menor, pero me llamó la atención que la convocatoria a estas autoridades financieras, BCP, Bolsa de Valores, también CEPRELAT, la convocatoria la haga el vicepresidente de la República y no el presidente en todo caso. Bueno, en cualquiera de las hipótesis, aunque sea el presidente, en realidad esas instituciones deben ser independientes y las recomendaciones internacionales le indican que la UIF, la CEPRELAT, debe ser independiente a cualquier, digamos, intromisión, tanto de órganos del Estado como de otro tipo de interferencias. Definitivamente, si esa reunión convocada por el vicepresidente acuden todos estos convocados, digamos, bueno, definitivamente estamos ante una situación donde instituciones que deberían transmitir independencia y, bueno, van a transmitir todo lo contrario, porque no solamente que el vicepresidente no tiene esas funciones, sino en el caso concreto, su actividad de hoy es una actividad estrictamente electoral y, bueno, convocarlo a estos integrantes de estos órganos que deberían ser independientes, bueno, no da una buena imagen a estas instituciones que son las que deben velar porque en este país comiencen a haber inversiones y que se cambie un modelo bastante arcaico que para las inversiones se deben recurrir a préstamos bancarios. O sea, la bolsa en Paraguay apenas está naciendo y el gobierno, a través de un ministro que desconoce por completo el mundo de los negocios, está tratando de matarle antes que nazca. Mientras otros ministros del Poder Ejecutivo, como el ministro de Hacienda, está apostando $200 millones al año en esta bolsa que su colega llama bolsa de delincuentes. Realmente, dije en el programa la otra vez, Jorge, esto parece un gobierno esquizofrénico. O sea, de repente uno dice una cosa y otro del mismo gobierno dice algo totalmente contrario. O sea, Yucio dice
que a través del CADEPAR se lava dinero. Resulta que el CADEPAR, el mayor accionista, es una empresa americana. Y encima, la empresa que construye el CADEPAR es una empresa que el ministro de Obras Públicas le ha asignado obras importantes de este gobierno. Realmente lo que hace Yucio no tiene sustento en evidencias, y eso se llama, como mínimo, ser temerario. A propósito de eso, doctor Ricardo Preda, a propósito de eso, usted en su condición de abogado del grupo Cartes, digo, nos contó el otro día dentro de qué contexto usted fue contratado, amerita, por lo que está exponiendo, una denuncia en contra del ministro del Interior, y si podría repetirnos, porque me gustó esa parte que graficó muy bien lo que significa denuncia falsa y denuncia temeraria. ¿En qué se configura esto que expuso el ministro del Interior? ¿Es una denuncia falsa? ¿Es una denuncia temeraria? ¿O son las dos cosas? Bueno, y perdón por es que tengo un inconveniente de salud, Fuerza. entonces tengo problemas para hablar. Bueno, en el caso de la presentación por escrito hecha a la CEPRELAT, claramente se trataba de una denuncia temeraria, pero bueno, se cuidó en presentarlo en un órgano incompetente y no ante el Ministerio Público. Sin embargo, la presentación hecha ante el Congreso es una presentación pública, es decir, él hace un discurso, y en ese caso ya no hay solamente cuestiones temerarias, sino también hay falsedades, es decir, falsedades ideológicas, miente, o sea, para ser bien claro, miente en números, miente en lo que le hablé de que Baza no tiene corresponsales, etcétera. O sea, ahí ya estamos hablando de una mentira y de una exposición pública, y bueno, eso lo va a analizar el presidente, lo vamos a analizar en el equipo jurídico que estamos trabajando, si él considera pertinente formular una denuncia. Pero independientemente de eso, acá no se trata de formular denuncias simplemente, sino de hacerle notar a la opinión pública que está bien, no le puedo querer a Cartes, pero eso lo debo definir en las urnas. Yo no puedo, por no querer a Cartes, comenzar a jugar con funcionarios realmente que solo han fracasado en su tarea, comenzando a hacer procesos penales y hacernos creer que mediante procesos penales este país va a salir adelante. No hay proceso penal que le haga salir adelante a ningún país. Al país le hace salir adelante las inversiones y el trabajo. Y con ineptos que lo único que se pasan es diciendo disparate, lo que justamente no vamos a tener son inversiones, y eso nos genera trabajo. Ellos seguirán cobrando su salario del Estado, pero para quienes no vivimos de un salario del Estado, generar la riqueza para que este país vaya adelante, a estas personas lamentablemente no les interesa, y ellos creen que bueno, los cargos públicos son eternos. Ahora, en el caso de estas denuncias que él hizo, que golpean el sector inmobiliario, el sector bursátil, el sector bancario, ¿hay alguna cuestión? Acá hay terrorismo económico. El terrorismo económico está tipificado, el terrorismo financiero está tipificado como delito, como crimen, doctor. ¿Se le puede denunciar al ministro Yucio por terrorismo financiero por lo que está haciendo? Bueno, el efecto que eso va a tener en la bolsa hay que preguntarle a la gente de ese sector. Y bueno, forma parte del gobierno de Mario Draghi. A mí me gustaría que algún programa independiente le entreviste al hermano del presidente de la República, al doctor Benigno. Que yo creo que el doctor Benigno debe estar, porque lo conozco y sé que maneja pero perfectamente los conceptos de prevención de lavado de dinero, de la bolsa, de qué significan las inversiones, y preguntarle si está de acuerdo con las afirmaciones que hace Arnaldo Yucio a los medios y ante el Congreso tan alegremente. En cuanto a la responsabilidad penal de Yucio por sus dichos, bueno, eso dependerá de si el Ministerio Público decide también abrir de oficio esas investigaciones, y cuando estas se cierran
como se deben cerrar finalmente porque no hay absolutamente nada de lo que él dice, se determinarán las responsabilidades. Hay otra cuestión, por ejemplo, que cae en la denuncia de Yucio y que nosotros decíamos que preocupa no solamente a los afectados, sino también al sector privado, al sector financiero. Cuando dice, en una parte de su intervención, Yucio dice, menciona al banco Vasa, dice, el banco Vasa realiza préstamos a las empresas del grupo Cartes. Y ahí hay una cuestión que eso está estipulado desde el punto de vista legal, cuánto es el monto, hasta cuánto se puede prestar. O sea, hay un límite regulado, monitoreado permanentemente. O sea, pero Yucio en su denuncia hace referencia a que Vasa recibe la plata y le presta a las empresas del grupo Cartes sin límites. Y eso está recontra hiperregulado. Está controlado por el Banco Central. Controlado por eso, varias instituciones, recontra hiperregulado. Entonces digo, de vuelta se instala eso y mucha gente repite, y el daño que eso genera a esas empresas controladas, reguladas, legalmente constituidas, el daño es tremendo, doctor. Sí, aparte de eso, el Vasa, el Banco Vasa, no tiene absolutamente ninguna sanción ni por otorgar créditos a empresas vinculadas sobrepasando los porcentajes establecidos por el Banco Central, ni tampoco tiene ninguna sanción por violación de reglas de prevención de lavado de dinero. De hecho, que aunque lo tuviera en el mundo, normalmente siempre se aplican sanciones por violar reglas de prevención. Pero en el caso concreto de Vasa, tiene uno de los récords más impecables en el sistema financiero de no sanciones, incluso ni siquiera de sumarios. Es decir, la apertura de un sumario es solamente una investigación. Ni siquiera investigaciones abiertas tiene por violaciones a reglas de prevención de lavado de dinero. Y lo peor de todo es que, como lo decís, el tema de los créditos a empresas vinculadas está expresamente regulado. Y aparte de eso, lo que dice Yucio ni siquiera tiene sentido desde su creación de supuesto lavado de dinero, porque si yo lo que estoy es lavando dinero, justamente préstamo no voy a hacer, ¿verdad? Porque lo que me sobra es dinero en efectivo, entonces los emprendimientos directamente lo ejecutaría con ese efectivo y luego aparecerían, digamos, las obras sin necesidad de recurrir a préstamos. La mayoría de las obras la mayoría de estos emprendimientos del grupo Cartes están financiados a través de fideicomisos, como por ejemplo SECOM, que es la cementera, está a través de un fideicomiso compuesto por 6 bancos. O sea, no solamente de Vasa, 6 bancos del sistema financiero. Ese es el fideicomiso. Y a través también de captación de inversores a través de la bolsa, donde no solamente interviene Vasa Capital, sino también interviene otra casa de bolsa que se llama Avalon y que también está en el sistema bursátil. Ese es el mundo de los negocios, de las grandes inversiones, no solamente de Cartes, sino de otros grupos económicos importantes de nuestro país, y el daño que se le está haciendo al tipo de negocios es muy grave. Tengo que hacer una pausa cortita, después a la vuelta seguimos hablando con el doctor Ricardo Preda. En la pausa, doctor, aproveche, tome un té de jengibre, rápidamente pida allí, aproveche la pausa, venimos enseguida. Cada semana hay una nueva estación de servicio Shell donde podés cargar los combustibles más avanzados. Encontrá las estaciones Shell en Asunción, Mariano Rocalonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Orequeta y Luque. Pero no te preocupes porque Shell continúa trabajando para acercarte todo lo mejor del emblema líder en el mundo a tu ciudad. Así que para enterarte más podés seguir a @Shell Paraguay en sus redes sociales. Shell, volve. Bueno, último bloque ya en Caro Cruz. Doctor Ricardo Preda, ¿sigue allí? Sí. Sí, estoy. Doctor, 2 cosas. Por un lado, esto que la primera denuncia que hace Yucio ante la CEPRELAT claramente
el Ministerio del Interior, ni el ministro, ni Yucio son sujetos obligados. Por lo tanto, ¿cómo puede hacer una denuncia lavado de dinero ante la CEPRELAT cuando claramente la ley orgánica de la CEPRELAT establece quiénes lo puedan hacer? Y él menciona, porque le había comentado que el ministro del Interior llegó a responderme un tuit y dice él, menciona el artículo 28, inciso 5 de la ley orgánica de CEPRELAT, de que sí puede hacer denuncias, cuando que hemos leído al aire y evidentemente no lo puede hacer. Pero en el caso de que intervenga Arregui, y el otro día nos decía el abogado José Fernández Sacur, acá está el peligro también de liquidar la naturaleza jurídica de las instituciones como CEPRELAT, Ministerio del Interior, si actúan o hacen cuestiones que no les corresponde. ¿Eso es así? Sí, concuerdo plenamente con el colega. Él estaba justamente indicando esto. O sea, desnaturalizar las instituciones y por sobre todo una unidad de inteligencia financiera que debe transmitir no solamente seriedad, sino que es un órgano que maneja la información de la manera más confidencial posible y resulta que ellos mismos hacen, digamos, comienzan a dar declaraciones, a defender lo que presenta Yucio, etc. Yo entiendo, finalmente todos están arraigados y encaramados, digamos, por el cargo, tienen que justificarse seguramente y bueno, realmente después se van a ver las responsabilidades en su momento de si esas informaciones que suelen filtrarse habitualmente a la prensa sobre cuestiones que en teoría solamente dentro de esas instituciones se manejan. A mí me tocó el caso de un cliente, por ejemplo, que un diario bastante conocido quitó un informe y no se cuidaban de tapar y en una parte se leía de uso exclusivo de la unidad de análisis. O sea, ni siquiera era un documento que, por ejemplo, fue enviado a la fiscalía o fue enviado a otro órgano. Era un documento interno de CEPRELAT que salió publicado en un medio de prensa y todo era para, bueno, seguramente congraciarse con el medio y tratar así de obtener publicidad positiva, ya que estamos en el mundo de las conjeturas y con eso en este país se sostienen discursos de nada más y nada menos que el ministro del Interior. Bueno, a mí también se me debería permitir hacer conjeturas al respecto. Pero, volviendo, CEPRELAT a lo máximo que puede aspirar es remitir la información recolectada al Ministerio Público. Cuando yo lo escucho a Yucio en el sitio web de un medio de comunicación, decir de que le pregunta a un periodista, le dice, ¿usted va a darle intervención a la CENAC, que es la Secretaría Nacional Anticorrupción? Y él dice, no, porque la CENAC forma parte del Poder Ejecutivo y yo no voy a usar órganos del Poder Ejecutivo. La denuncia la voy a hacer ante el Ministerio Público. Eso dijo unos días antes. Ante la CEPRELAT. Sí, no. Finalmente termina haciendo la denuncia ante la CEPRELAT. Ah, claro. Claro. Y él dice, que es del Ejecutivo. Periodista, usted le va a dar intervención a la CENAC, es decir, para que la CENAC, qué sé yo, hagan investigaciones, etcétera. Y él dice, no, yo no voy a usar un órgano del Poder Ejecutivo. Voy a hacer la denuncia ante el Ministerio Público. Claro. Sin embargo, después termina haciendo la denuncia ante la CEPRELAT, que es un órgano del Poder Ejecutivo. Y es más, extrañamente, un par de días después, él mismo firma un decreto por el cual la directora de análisis de la CEPRELAT es ascendida a secretaria adjunta. O sea, y creo que después ese tipo de si es la unidad de inteligencia financiera es independiente, bueno, ya me quedan dudas, serían pocas, ¿verdad? Decir que tengo dudas sobre la independencia. Ahora, doctor, preocupa un poco que sabemos que al no manejar como manejan, como si fuera un boliche y como si fuera un títeres a estos funcionarios que evidentemente cero institucionalidad y cero respeto por la institución que manejan, al llegar a un punto donde tienen que llegar, que es la fiscalía, y si la fiscalía no se presta a este juego, el peligro está en que el ministro del Interior, que tiene a su cargo la policía y el uso de la fuerza,
¿No les preocupa a ustedes como abogado, Horacio Cartes, que esta persona pueda llegar a extremo de hacer allanamiento, intentar detener gente? Porque ya no hay límite a nada. Y evidentemente, al menos que se preste algún fiscal, igual esto va a terminar en la nada al no haber documentación. Si después de 3 o 4 años el mismo encargado de juntar la documentación no la tiene, ¿quién podría tenerla? Preocupa realmente. Y nos preocupa que nos pueda tocar a nosotros mañana. Bueno, en realidad siempre va a tener el cerrojo primero del sistema judicial, que incluye al Ministerio Público y al Poder Judicial. O sea, la policía no puede practicar un allanamiento sin la intervención de un fiscal y de un juez. Así que por lo menos ahí le va a resultar un poco más complicado, ¿verdad? Ahora, obviamente, un órgano de seguridad puede plantar evidencias y luego solicitar digamos, una orden de allanamiento, y eso ya ocurrió con algunos integrantes de este equipo. O sea, en un caso mío, un coimputado denunció en la audiencia preliminar que René Fernández y otros fiscales le habían dado un pendrive que él debía cargar esa información a una computadora y que luego ellos allanarían el lugar para justamente hallar esa computadora con esa información. Así que experiencia en inventar evidencias, hay, digamos, ya trasciende de otros casos, pero finalmente en el Poder Judicial también a veces encontramos jueces que se ponen los pantalones y ponen límites a ese tipo de actuaciones arbitrarias que se dan en órganos, en operadores más que los órganos, porque finalmente el Ministerio Público tiene funcionarios sumamente capaces y sumamente comprometidos con su trabajo, al igual que lo tiene el Poder Judicial, al igual que lo tiene la Policía Nacional y al igual que lo tiene la Senat. Que hayan personas que actúan de manera incorrecta, bueno, eso no significa que las instituciones no funcionan. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo, esta charla muy interesante para entender un poco, desmenuzar más allá de las pasiones políticas, entender cómo funciona la cosa. Acá recibo mensajes, me dicen, muy interesante la manera didáctica en que el doctor Ricardo Preda nos explica este tema. Me parece eso muy interesante, ese aporte. Gracias, doctor. Muy amable, que se recupere pronto. Bueno, gracias a ustedes, y el mensaje que quiero decir es: no tenemos más que llamar valientes a las personas temerarias. O sea, valientes son aquellos que con información y evidencias chocan contra los grupos de poder y no, estando en el poder, utilizan la falacia y el disparate para ser temerarios. O sea, eso no es ser valiente. Valiente es estar fuera del poder y chocar contra las estructuras, como lo hice en su momento estando en el Ministerio Público, y salí sin llorar y sin estar mendigando otro cargo público, como muchos que hacen llamar valientes lo han hecho. Muchas gracias. Clarísimo. Muchas gracias, doctor Ricardo Preda. Nos vamos. Hasta el próximo domingo, hasta mañana nosotros. Hasta mañana. ¿A qué hora usted llega a la radio? 9 menos cuarto siempre llega, usted sabe eso. Bueno. A las 7:30, Pipo, empieza el programa. 11, otro horario. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos vamos. Chao. Buenas noches.